Muy buenas, ¿cómo están ustedes? En desarrollo de nuestro diplomado estamos hoy abriendo el módulo 4, que es el módulo que se refiere al proyecto educativo institucional, que es uno de los temas de fondo de cualquier institución universitaria. Y nos acompaña para este módulo el profesor Manuel Urigarro. Manuel es filósofo con una maestría en educación y ha estado dedicado toda su vida al mundo académico. Muchas gracias, Manuel, por haber aceptado esta invitación y por acompañarnos para esta charla, conferencia sobre un tema tan importante para los participantes como el proyecto educativo institucional. Muchas gracias, doctor, por su invitación. Es muy agradable participar con usted en este diplomado, y un gran saludo para todos ustedes que están haciendo el diplomado. Esperamos que esta conversación que vamos a tener sea de ayuda, o por lo menos les permita unos elementos, unas sugerencias para pensar lo que viene en este módulo. Muchas gracias. Entonces, sin más preámbulos, vamos al grano. Yo comenzaría, Manuel, por la pregunta más elemental. ¿Qué es un proyecto educativo institucional? Muy bien. Antes, muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a todas y todos ustedes que están participando en este diplomado. Mire, un proyecto educativo institucional es fundamentalmente la declaración del sueño que busca una institución educativa. Un proyecto educativo institucional es declarar el norte, el horizonte de sentido que está buscando una institución educativa. Eso que es el proyecto educativo institucional es lo que define en último término la identidad propia de una institución. Cada institución ha de tener su proyecto educativo, porque cada institución tiene una visión de mundo. Hablando en términos de Kuhn, digamos que cada institución educativa es un paradigma, tiene su paradigma, es una manera de mirar el mundo, es una manera de abordar el mundo, y en ese orden de ideas es una manera de educar en ese mundo, con ese mundo y para ese mundo. Esa es la importancia de un proyecto educativo institucional, y esa es la característica fundamental de un proyecto educativo institucional, ¿sí? que nos da el norte, que nos da la manera propia de ser de una institución. En un proyecto educativo se declaran entonces varias cosas que son fundamentales. En un proyecto educativo una institución declara sus principios. Los principios, que es definitivamente lo que no se mueve, las bases que nunca se negocian. Todo lo demás podrá negociarse en una institución educativa, menos esos principios. Entonces la institución en un proyecto declara sus principios, y a partir de esos principios declara cuáles son sus valores, a qué le apunta, y a partir de eso hacia dónde orienta toda su acción. Entonces un proyecto educativo tiene en primer lugar un componente filosófico fuerte. Digamos que es todo el componente de principios, todo el componente axiológico sobre el cual la institución funda su acción. Eso es un componente clave de un PEI. Otro elemento fundamental que tiene un proyecto educativo institucional es la declaración de su modelo educativo, es decir, la forma, la manera como la institución comprende qué es la educación, para qué es la educación y cómo se hace la educación. Entonces una institución en su PEI, además de declarar sus principios y sus valores, también declara cuál es su modelo educativo, su particular manera de educar. Eso es bien interesante, porque no todos los modelos educativos caben para cualquier institución. Aquí hay que hacer una distinción bien interesante, y es que hay distintas maneras de educar, hay distintas maneras de concebir el acto educativo. En esas distintas maneras de concebir el acto educativo existen unas visiones particulares, unas visiones especiales. Por ejemplo, un modelo educativo declara qué se entiende por educación. Hay distintas maneras de entender lo educativo.
hablando en términos muy generales y de la forma más clásica, algunos piensan que la educación es educare y otros piensan que la educación es educere. Es decir, educare que se refiere a entregar, a criar, a nutrir, a alimentar. Y exducere que se refiere a extraer, a sacar. Entonces, esa es una distinción muy elemental, pero es simplemente para ponerla de ejemplo aquí. Entonces, según cómo se conciba la educación en un proyecto educativo, la institución o se dedica a entregar cosas o se dedica a extraer cosas de los estudiantes. Y eso genera unas maneras de hacer docencia, por ejemplo, muy particulares. Muy bien. Entonces, en el modelo se declara cómo se entiende la educación. En el modelo educativo se declara cómo se entiende la sociedad misma, el mundo al que se va a educar. Se declara en un modelo educativo cómo se entiende el aprendizaje, que es un discurso muy importante. Según la manera como se entienda el aprendizaje, se enseña. Según cómo se entiende el aprendizaje, uno va a enseñar. Entonces, el modelo educativo declara eso. Pero el modelo educativo también declara cómo se entiende la docencia, cómo se entiende la enseñanza, el acto mismo de entregar unos lineamientos para construir conocimiento. El modelo educativo también declara cómo entiende la evaluación. Hay distintas maneras de concebir la evaluación. Entonces, todo PI, además de declarar unos lineamientos, unos fundamentos de tipo filosófico, también declara un PI su modelo educativo, su manera particular de educar, la manera como se enseña y la manera como se favorece el aprendizaje. Muy bien. O sea, Manuel, que si una institución es laica o si una institución es confesional, pues no pueden tener el mismo modelo educativo. Tienen que tener una concepción distinta porque son principios evidentemente distintos. Y uno debe tener la capacidad de, al leer el modelo educativo de una institución, entender claramente, esta es una institución confesional que defiende los principios de la Iglesia Católica, o es una institución laica que defiende los principios de la libertad de pensamiento y de religión. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Y entonces esos principios que se deben estar plasmados en el modelo también tienen que reflejarse en el concepto de educación y en lo que se enseña o cómo se enseña. Y lo que se enseña y la manera como se enseña. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar? Y eso es determinante y eso es clave para diferenciar a las instituciones educativas, ¿sí? Eso es clave. Entonces, una institución que tenga un particular pensamiento orienta su enseñanza hacia unos conceptos, hacia unos objetos de conocimiento muy especiales, pero también cambia la manera como los enseña. Fíjese, lo que usted dice es bien interesante y es uno de los grandes problemas que tienen nuestras instituciones cuando, por ejemplo, tenemos profesores o docentes que están en una institución, en otra institución, en otra institución, en otra institución y enseñan lo mismo y lo enseñan de la misma manera. Allí hay un inconveniente y es que no existe identidad en ese proceso docente con el propio proyecto. La idea sería que un profesor pudiera estar en distintas instituciones, pero evidentemente que en cada institución le apuntara a la particular mirada de esa institución. Eso es como un reto fundamental, porque si no la identidad de la institución se pierde y el proyecto educativo institucional se diluye, ¿sí? Ahora, o sea que el proyecto educativo es el hilo conductor, es como la línea que debe dirigir toda la labor de la institución. Es la línea que dirige toda la labor de la institución y de la cual nadie debería salirse. Exacto. Nadie debería salirse. Y cuando decimos nadie debería salirse es toda la institución, ¿sí?
desde el más alto de los entes directivos de la institución hasta el último de los trabajadores de la institución, todos deberían tener ese hilo conductor, esa línea de pensamiento, y eso es lo que le daría coherencia y consistencia a un proyecto educativo. Y eso es lo que tiene que garantizar una institución, es que su PEI no se quede solo a nivel de 3 decanos, 4 directores de programa y 5 profesores, sino que su PEI sea comprendido por toda la comunidad educativa, por los empleados, por los estudiantes, por los padres de familia, por los empleadores, por los exalumnos. Y fíjese usted, Manuel, que digamos, por los padres de familia, una decisión de un padre de familia de apoyar el estudio de su hijo en una u otra institución, pues tiene que estar relacionada con su proyecto educativo. Evidente. Eso. Tiene que estar relacionada y el padre tiene que conocer el proyecto educativo. Por ejemplo, a mí me interesa que mi hijo reciba una educación laica, o me interesa que mi hijo reciba una educación convencional, o me interesa que... Eso es fundamental. Así es. Y dentro de la educación laica, ¿qué tipo de educación laica? Y dentro de ciertas instituciones confesionales, ¿qué línea de confesionalidad quiero yo? Porque hay diferentes maneras de confesionalidad religiosa, por ejemplo. Entonces, ¿hacia dónde yo le apunto? ¿Qué tipo de pensamiento hay aquí? Eso le da consistencia a la formación. Manuel, bueno, ok, el proyecto educativo es la línea, el hilo conductor. ¿Y qué relación hay entre el proyecto educativo y el currículo? ¿Cómo se entrelazan o cómo se desarrolla un currículo con base en un proyecto educativo? PEI, mire, el currículo es lo que pone en escena el proyecto educativo. ¿Cómo se pone en escena un proyecto educativo? A través de un currículo. El currículo es el desarrollo del proyecto educativo. Es el desarrollo, la puesta en escena. Es la manera como se concreta el sueño. El PEI es ante todo un sueño. Claro. Proyecto. En tanto proyecto es un lanzar hacia adelante, claro, ¿cierto? Pero ese lanzar hacia adelante, pues es un planteamiento básicamente teórico. Claro. ¿Cómo eso se encarna? ¿Cómo eso opera? Opera a través del currículo. Ahora, fíjese esto, que es bien interesante. El concepto de currículo ha variado muchísimo en la educación en los últimos tiempos. Hoy vamos teniendo claro que currículo es todo aquello a lo que la institución le asigna valor formativo. Todo a lo que la institución le asigna valor formativo es currículo. Es decir, currículo no es plan de estudios. Eso no es lo primero que... Claro. El plan de estudios es solo parte del currículo. Parte del currículo. Es solo parte del currículo. Entonces, cuando currículo es todo a lo que la institución le asigna valor formativo, todos los elementos del PEI hacen parte del currículo. Claro. Hace parte del currículo, no solo la docencia, sino que hace parte del currículo también la investigación, y hace parte del currículo la proyección social, y hace parte del currículo la oficina de tesorería, y hace parte del currículo la cafetería de la universidad. Importante. Exactamente, ¿sí? Y todo hace parte del currículo. El currículo pone en escena el sueño, que es el PEI, ¿sí? Claro. Y cuando uno, digamos como paraacadémico, visita una institución para hacer alguna verificación, lo que uno trata de verificar es la coherencia que hay entre el sueño del PEI y lo que está pasando en el currículo. Claro. ¿Sí? Si usted me dice que, por ejemplo, que a usted le gusta mucho en su modelo educativo el aprendizaje basado en problemas, yo desciendo a los cursos que están en el plan de estudios a mirar cómo está operando el aprendizaje basado en problemas. Si así se está enseñando. Entonces es muy importante, cuando uno formula un PEI, uno se compromete. Y cuando uno formula un PEI, uno compromete el currículo. Claro. El currículo resulta absolutamente comprometido después de que uno formula el PEI. Porque el currículo es lo que ponen en el PEI. De manera que no puede existir divorcio entre lo uno y lo otro. Pero uno oye hablar en nuestro mundo, y ahora en Colombia en los últimos años ha habido una gran polémica entre el currículo por competencias o el currículo por conocimientos o el currículo basado en problemas
o el famoso currículo basado en prácticas, Sí. ¿Cómo entonces se entiende los diferentes currículos frente al proyecto educativo? ¿O son modelos de enseñanza? ¿Cómo? Hay unas necesidades sociales que van configurando, que van determinando los movimientos de un PEI. Yo puedo formular un PEI. Obviamente ese PEI que formulo, lo formulo de acuerdo a unas particulares necesidades sociales de la época. Un PEI siempre debe tener en cuenta tiempos, lugares y personas. En dónde estoy, en qué época estoy y con qué personas trabajo. Yo puedo formular un PEI hoy y puedo irlo desarrollando, pero el mundo va cambiando y en 10 años de pronto las exigencias del mundo son distintas. Entonces es cuando yo tengo que actualizar mi PEI y darle unas reorientaciones a mi PEI, seguramente con los mismos fundamentos. Claro, los principios no cambian, pero tengo que darle una reorientación a mi modelo educativo y por tanto a mi currículo para que mi institución siga siendo una opción de respuesta válida a lo que está pasando en el mundo. Muy bien, entonces, en el mundo de hoy, el gran llamado que nos está haciendo la sociedad contemporánea es, mire, volvámonos en educación más pragmáticos. Hemos realizado en la educación superior una educación supremamente teórica, en la que somos capaces de explicar los fenómenos, pero no controlamos los fenómenos. Para decirlo de una manera un poco más ramplona, si se quiere. Nosotros explicamos por qué la gente se nos muere de hambre, pero no hacemos nada para evitar que la gente se muera de hambre. Entonces, el mundo nos ha dicho, necesitamos universidades que cumplan varias características. Una, que su formación de pregrado sea una formación más generalista. No necesitamos especializar en pregrado. Dejemos las especializaciones para los posgrados, que la gente se especialice en las maestrías y los doctorados. Hagamos una educación un poco más generalista en el pregrado. Y segundo, esa educación más generalista en el pregrado tiene que desarrollar unas competencias genéricas, de tal manera que los que egresan del pregrado sepan hacer las cosas bien hechas y con sentido. El mundo nos está diciendo a las universidades, por favor, desarrollemos competencias, no nos quedemos tanto en los temas y en los contenidos, sino que la gente, a partir de temas y contenidos, pueda hacer cosas concretas, con una adición muy especial. No todos los temas son importantes, o mejor, no todos los temas se pueden enseñar. Los temas son muchos. Es imposible enseñar en tan poco tiempo todo lo que la humanidad ha construido a lo largo de tanta historia. Entonces seleccionemos unos temas que nos permitan desarrollar unas competencias de tal manera que la gente pueda hacer algo y pueda saber algo y sepa hacer algo y tenga el fondo o el piso para poder hacerlo. De tal manera que las personas puedan ir aprendiendo posteriormente cosas que no les alcanzamos a enseñar, que las puedan aprender solas. Por eso hoy se habla de educación a lo largo de toda la vida y de que desarrollemos una competencia fundamental que es la de aprender a aprender, porque todo no lo alcanzamos a enseñar en la universidad. El mundo hoy nos está pidiendo competencias, el mundo se cansó de los temas, porque hay muchos temas que siendo importantes son absolutamente impertinentes, no nos conducen a mayor cosa más que a un conocimiento de tipo enciclopédico, que no nos sirve para resolver los problemas de la realidad. Ese es un tema que tiene un componente ideológico muy grande y ha sido muy criticado por algunos sectores del mundo académico. Y han dicho que el currículo por competencias o la enseñanza por competencias es un modelo que proviene del capitalismo salvaje y que ahí lo que se busca es crear sirvientes para que sirvan a los amos capitalistas o a los grandes países. A mí me parece que eso no tiene sentido, pero
¿Cuál sería su opinión sobre hacia esa crítica del currículo por competencias? Depende de cómo se entiendan las competencias. Si usted las competencias las deja en el plano de un mero hacer, pues usted lo que tiene es operarios calificados que seguramente van a engrosar unas filas y con ellos podrá hacer ese tipo de cosas, operarios calificados. Pero la universidad debe desarrollar competencias de mayor complejidad. Y eso es lo que diferencia a la universidad de una institución, digamos, técnica. O eso es lo que diferencia a una universidad de una institución, para ponerlo en ejemplos concretos de nuestro país, una institución como el SENA. De formación para el trabajo. De formación para el trabajo. El SENA tiene un horizonte de sentido. Ellos están dedicados a la formación para el trabajo. Ese es su norte. Y lo hacen muy bien y son expertos en hacerlo. Y Colombia necesita gente formada para el trabajo, evidentemente. Y ellos lo hacen muy bien. También Colombia necesita profesionales universitarios que deben desarrollar unas competencias de mayor complejidad que las que desarrollan los que están formados para el trabajo, sin decir que los unos sean mejores que los otros. Evidentemente no, son necesidades del país y unos se forman para esto y se desarrollan como seres humanos allí y otros se forman para otra cosa y se desarrollan como seres humanos para allí. Entonces, cuando hablamos de competencias en la universidad, hay que tener claro que no estamos refiriéndonos a circunscribir las competencias del profesional universitario a competencias para el trabajo. Es eso y más. También hay que desarrollar otro tipo de competencias que hacen del profesional un profesional universitario. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que hay niveles, es porque sabemos que un técnico maneja unas competencias muy precisas en un trabajo rutinario, maneja pocas variables, de baja complejidad y no toma decisiones. Eso es un técnico. ¿Y se necesita? Claro que se necesita. ¿Y un ser humano puede ser feliz y desarrollarse como humano siendo técnico? Claro. Ahora, el profesional universitario maneja competencias más complejas. ¿Por qué? Porque él maneja muchas más variables que un técnico. Maneja variables que son más complejas que las de un técnico. Y su trabajo no es rutinario porque su trabajo es fundamentalmente un trabajo de decidir. Entonces necesita otro tipo de competencias. ¿El uno es mejor que el otro? No. Simplemente son distintos y cada uno puede irse desarrollando. Entonces la crítica a las competencias en la universidad, uno tiene que pasarla por el tamiz, porque la universidad lo que busca es unas competencias de mayor complejidad, no solamente unas competencias de corte laboral. La universidad busca unas competencias que tengan que ver con algo superior. Superior y no en el sentido de porque lo otro sea inferior, superior en el sentido de mayor complejidad. Ahora, eso está bastante definido. Fíjese usted cómo, por ejemplo, Boloña pactó 8 grandes competencias, lo que todo universitario tiene que desarrollar independientemente de en qué universidad estudie y de qué carrera estudie. Todo universitario tiene que desarrollar cosas fundamentales. Por ejemplo, saber escribir bien, hablar, leer, ¿sí? Tiene que manejar tecnologías, tiene que tener pensamiento crítico, ¿sí? Tiene que tener pensamiento matemático. Esas son cosas que todo mundo tiene que desarrollar para que le permitan sobrevivir. Ahora, además de esas competencias que digamos son las genéricas, que todo ser humano tiene que tener, hay otro tipo de competencias en el profesional universitario y son las competencias que tienen que ver con el área del conocimiento en el que se funda su profesión. Por ejemplo, todos los que están en áreas de la salud, de ciencias de la salud, tienen que tener unas competencias comunes, que son propias de aquellos que cultivan las ciencias de la salud. Médicos, odontólogos, enfermeras, médicos veterinarios, todos ellos tienen que tener unas competencias comunes, que son propias de las ciencias de la salud. Y eso es lo disciplinario. Ese es el cultivo. Y lo mismo el ingeniero. Y lo mismo el ingeniero. Y el abogado. Todos los que sean ingenieros tienen que tener las mismas competencias.
que hacen que uno sea ingeniero sin apellido, ingeniero. Ingeniero. La competencia específica ya es el apellido, ingeniero civil, ingeniero industrial, Eléctrico, electrónico, exactamente. mecatrónico, etc. Hay otro tema muy interesante en este tema de los currículos por competencias, Manuel, que es el tema de las humanidades, porque esa es otra de las acusaciones que le hacen al currículo por competencias, que se va a acabar el currículo por competencias, elimina el estudio de las humanidades en la universidad, y que entonces vamos a tener máquinas, robots, no personas que piensen. Claro, si uno se queda en competencias absolutamente específicas, de la competencia de atornillar, pues, y no pasa ahí, crea maquinitas. Por eso decimos, en la educación superior las competencias son de otro talante. Y las humanidades son fundamentales para que una universidad sea universidad. Si una universidad no tiene humanidades, no es universidad, es una institución tecnológica, puede ser muy buena, ¿cierto? Pero las humanidades le dan piso a la universidad. Nosotros tuvimos una conversación muy bonita con el doctor Hoyos hace unos días, que también estuvieron viendo los participantes en el diplomado. Y él hablaba del renacer de las humanidades y cómo las humanidades hoy vuelven a estar vuelven a ponerse sobre el tapete. Pero claro, es que las humanidades no son un discurso abstracto y abstruso. Las humanidades son un discurso que permite encontrar el sentido en el mundo, del mundo. Las humanidades no reniegan de otras cosas. Mire usted puede estudiar tranquilamente la proporción áurea, uno de los números fundamentales de la matemática griega. Usted la puede observar en una obra como el Partenón, o usted puede encontrar la proporción áurea en el hombre de Vitruvio. Entonces no hay divorcio. En algún momento el mundo decidió divorciar las cosas, pero es que la música es matemática, pero es que la pintura es geometría y teoría del color y cosas de estas. Física. La física, ¿sí? ¿Cuánto de física hay en la obra de arte? ¿Cuánto? Bueno, entonces no existe un divorcio, no existe un divorcio. En algún momento de nuestra historia lo divorciamos. Hoy estamos entendiendo de nuevo que eso no se puede divorciar, no se puede divorciar, y que el aporte de las humanidades le permite a uno sentido. Mire, yo diría que hoy en el mundo hemos encontrado, por ejemplo, en la teoría crítica, en la epistemología de la teoría crítica, en lo que Habermas llama el mundo de la vida, que el mundo de la vida es el mundo objetivo, el mundo subjetivo y el mundo intersubjetivo. Y ese es el mundo de la vida, y nosotros transitamos ahí, en lo objetivo, en lo subjetivo y en lo intersubjetivo. Para lo objetivo están las ciencias naturales, para lo intersubjetivo están las ciencias sociales, y para lo subjetivo están las humanidades. Luego, la educación integral, si uno quiere un proceso de formación integral, tiene que navegar por los discursos de los tres tipos de disciplinas para poder tener a una persona que sea capaz de entender y vivir en el mundo de la vida. No podemos renunciar a eso, si no recortamos el mundo de la vida y fraccionamos al sujeto, ¿sí? En ese orden de ideas. Y entonces, el currículo por conocimientos va a cambiar, se va a acabar, va a haber una revolución en ese campo. Claro, yo sí creo. Yo creo que hoy por hoy los currículos se han de construir más que por temas o conocimientos, por competencias. Lo que no significa que no hay conocimiento y que no se construye conocimiento y que el conocimiento no se cultiva. Significa que los conocimientos son pretextos para desarrollar algo superior. Uno no aborda el conocimiento por el conocimiento mismo, sino que aborda el conocimiento por la aplicación que el conocimiento tiene para resolver problemas sociales, para responder a las urgencias del mundo. Entonces, el currículo por competencias lo que hace es que instrumentaliza los conocimientos.
los instrumentaliza, ¿sí? Y no deja de cultivarlos, los cultiva, pero los cultiva con sentido. Currículo por competencias, entonces, lo que hace, entre otras cosas, es depurar, filtrar una cantidad de temas y conocimientos que se enseñan en la universidad que no le sirven al profesional. Entonces acá lo que hacemos es decir, si usted va a aprender, a ver, por ejemplo, usted está en odontología y usted en odontología, una de las habilidades o una de las competencias tiene que ver con con caries. Muy bien, el tratamiento de la caries supone unas calzas. Para hacer unas calzas hay diferentes tipos de materiales. Entonces usted puede usar cerámica. Muy bien, en el momento en que usted enseña la cerámica, usted puede enseñar la química de la cerámica, la física de la cerámica, la relación entre cerámica y la piel para ver si la soporta, si no la soporta. O sea, usted no renuncia a la química. Lo que pasa es que usted enseña la química en el momento en que tiene que enseñarla para comprender algo concreto. Digamos que aborda el conocimiento desde otro lado. Desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la utilidad del conocimiento. Diría que ese es realmente la descripción clara de lo que es una competencia. Así es. Abordar el conocimiento desde una perspectiva práctica. Desde su practicidad, desde su utilidad. Claro. Su utilidad. Es el conocimiento útil. Es el conocimiento útil. Que no expulsa el conocimiento general, sino simplemente es para aplicarlo, nada. El conocimiento aplicado. Así es. Y ahí hay otro tema también muy interesante, o muy importante, propio del momento que estamos viviendo, las tecnologías. ¿Qué impacto van a tener o están teniendo las nuevas tecnologías en los currículos y en el mismo sistema de educación? Mire, las tecnologías tienen alto impacto porque las tecnologías, ante todo, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué son las tecnologías? Las tecnologías en último término son extensiones de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene límites y unos límites muy fuertes. Gracias a la tecnología, nuestro cuerpo se puede superar ciertos límites y es extender las posibilidades corporales. Entonces, para decirlo muy sencillamente, pues es decir, el control remoto no es más que la extensión del brazo. Yo puedo canalear sin tener que levantarme a mover el botoncito del teléfono. Es la extensión del brazo, ¿sí? Es mi control, ese es el control remoto. Ahora, el computador no es más que la extensión de las redes neuronales, de mis redes neuronales. Mi disco duro no da para tanto, entonces el computador extiende mi disco duro. Es un poco eso. Estas tecnologías nos permiten a nosotros muchas cosas, y en la enseñanza, en la docencia, son fundamentales. Una cosa que nos permiten las tecnologías: trabajar menos. O trabajar más. Trabajar menos y trabajar mejor. Ese es el punto. Cuando la tecnología se usa como debe usarse, con sentido, pues usted trabaja menos y rinde mucho. Rinde más. ¿Sí? Usted trabaja menos y rinde mucho. Cuando las tecnologías se usan sin sentido, usted termina trabajando más. Por eso hay tantas personas que le tienen miedo a la tecnología. Porque resulta que muchas veces incorporar tecnologías es duplicar el trabajo. Entonces la gente dice, ¿yo para qué? Si así estoy bien, no necesito aumentar más trabajo. Entonces, la tecnología le permite mejorar en tiempos de trabajo, cantidad de trabajo y optimizar resultados en el trabajo. Eso es un elemento fundamental. Pongámoslo de un ejemplo supremamente sencillo. Si usted tiene la posibilidad de hacer certificados electrónicos, pues no ponga a su secretaria a que haga certificados electrónicos y después de eso los imprima y se los lleve a su firma. Porque entonces, ¿para qué tiene certificados electrónicos? Si no le hace caso al certificado. Eso duplica el trabajo. Muy bien. Eso para los profesores es interesantísimo.
Y para una institución de educación es excelente, porque usted puede optimizar, mejorar la cantidad de cosas que enseña. Usted con las tecnologías puede encontrar los contenidos mejores, los contenidos más apropiados, los contenidos más pertinentes, por un lado, trabajar menos. Pero hay otra cosa que a usted le permiten las tecnologías en la educación, y sobre todo en el proceso de enseñanza, y es utilizar en el aprendizaje más sentidos. Utilizar más sentidos. Eso hace la multimedia. La multimedia lo que hace es que usted tenga que activar muchos más sentidos de los que aplica leyendo un PDF. Y entonces ahí está el color, está la imagen, está la música, en fin, usted activa más sentidos y a mayor cantidad de sentidos, mayores posibilidades de aprendizaje. Ahí un grupo, una empresa de la China, hace 3, 4 meses, lanzó al mundo el olor virtual, que lo logra mediante la impresora, mediante las tintas de la impresora, ya logró el olor virtual. Entonces, a mayor cantidad de sentidos, mayor posibilidad de aprender. Y por eso las tecnologías lo benefician a usted tanto. Y entonces la gran angustia de los padres cuando sus hijos no leen, sino que están navegando en internet, viendo televisión, jugando con el teléfono. ¿Qué les diría eso? Yo alguna vez que me dieron eso les dije, mire, lo que pasa es que hoy se utilizan todos los sentidos para aprender. Nosotros, la generación nuestra fue la generación de los ratones de biblioteca, pero esa generación se extinguió. Hoy ya los hijos nuestros y los nietos nuestros y los nietos de nuestros nietos utilizarán cada vez más los sentidos en el aprendizaje, y eso implica una revolución inmensa. Claro. Y eso implica nuevas maneras de leer. Leer no es simplemente decodificar un texto, claro, ¿cierto? La realidad se lee, el mundo se lee. Hay diferentes maneras de leer el mundo. Yo puedo leer el mundo vía texto impreso, pero también puedo leer el mundo vía YouTube. Hay diferentes formas de leer. Y los jóvenes hoy quieren leer el mundo utilizando la mayor cantidad de sentidos posible. Inclusive el maestro Paulo Freire decía una cosa muy bella y la decía hace mucho tiempo. El maestro Freire decía: nadie podrá leer la palabra mango si no se ha comido un mango. Claro, fantástico. O fíjese lo que dice el nombre de la rosa, ¿sí? Cuando al final el novicio dice, refiriéndose a esta mujer que él añoraba, dice: y en las 4 letras de la palabra rosa estaba mi rosa, la mujer que él había conocido y la que estaba perdidamente enamorado. Entonces, la lectura es más allá que decodificar un texto, y los jóvenes de hoy leen el mundo de otras maneras. Pero los jóvenes de hoy no solamente leen el mundo de otras maneras. ¿Cuántos millones de jóvenes en el mundo han leído la saga completa de Harry Potter? Sí. Millones. Se han leído la saga completa, que son 7 volúmenes enormes. Cierto. ¿Cuántos jóvenes en el mundo se han leído la saga de Millennium? Que son 3 volúmenes tremendos. Sí. Millones. O sea, los jóvenes leen. Los jóvenes, lo que pasa es que nosotros los ponemos a leer cosas inútiles o que no tienen ninguna posibilidad de ser comprendidas. En lugar de enseñarles a leer nuestra disciplina, que tiene complejidades, les ponemos una serie de textos supremamente elaborados que no les pegan, no les llegan, por eso no los leen. Charles Peggy decía una cosa bellísima hace mucho tiempo. Decía: enseñar a leer y todo se habrá salvado. Usted es abogado. Usted va a dar una clase de derecho. Enséñele a leer al estudiante derecho. Claro. El derecho se lee distinto de cómo se lee la ingeniería. Entonces a un estudiante hay que enseñarle a leer. Y si uno le va enseñando a leer, el estudiante lee sin miedo. Mire, los jóvenes... La hermenéutica. ¿Cómo se lee eso? Pero un estudiante que no ha tenido aproximaciones a esos textos de otro lenguaje, usted lo recibe en primero y le dice: para mañana estas 60 páginas,
pues el estudiante no sabe qué hacer, se va al rincón del vago y dice aquí hay un resumencito y ya, porque es que él no está entendiendo. Pero los estudiantes, los jóvenes, nuestros jóvenes, son en el mundo, los jóvenes leen. Le acabo de poner 2 ejemplos para demostrar que los pelados leen, y leen cosas voluminosas. Harry Potter es impresionante. Sí. Se lo leyeron. Y muchos se lo leyeron en inglés. Muchos de los nuestros se lo leyeron en inglés. Luego leen. Lo que pasa es que tenemos que enseñarles a leer e irlos introduciendo en el tema de las lecturas, de la lectura. Y eso hace mucha pertinencia de los planes de estudio, eso hace pertinentes los currículos, y eso hace que los proyectos educativos funcionen. Y esto también va a significar, Manuel, o está significando un cambio profundo en el rol del maestro, ¿no? Ya el maestro platónico tiene que terminar, tiene que extinguirse, en el buen término de la palabra, porque su rol, su papel tiene que cambiar. Así es, ese ya no se necesita. Pero mire, lo que sucede es que eso como que teóricamente se dice desde hace mucho tiempo, pero no se cambian las cosas. Los profesores tenemos el temor de que lo que nosotros no decimos en clase no se aprende. Entonces nosotros siempre queremos más horas de clase para hablar más, porque estamos convencidos de que mis estudiantes no aprenden si yo no les hablo. Y resulta que los estudiantes aprenden mucho sin que yo les hable. Un poco el rol del maestro hoy, y yo en eso también soy muy freiriano, muy del maestro Freire. Yo no creo que el profesor o el docente hoy, el profesor hoy, deba ser un facilitador. Yo creo que el profesor es ante todo y por sobre todo un problematizador. Porque cuando usted crea problemas es que el sujeto puede aprender. Tiene que ponerlos a pensar para que aprendan. Claro. Y una de las maneras de ponerlos a pensar es ponerle problemas. Por eso, y el padre Borrero lo dice de una manera bellísima en su texto, en uno de los textos que él tiene acerca del maestro, dice, una de las cosas que hace el verdadero maestro es preguntar. Saber preguntar. De tal manera que al preguntar produzca en el sujeto que aprende un desequilibrio que obliga a ese sujeto a buscar equilibrarse aprendiendo. Y dice el padre Borrero, y un buen maestro además de preguntar tiene que saber sugerir, dar unas indicaciones. Y además de preguntar y sugerir tiene que saber conversar. Entonces hoy el docente pregunta, sugiere y conversa. Bueno, Manuel, se me vienen a la cabeza miles de cosas. Y la evaluación ante el proyecto educativo, ante las nuevas tecnologías, ante el cambio del rol del maestro, tiene que cambiar también mucho. Tiene que haber un modelo distinto. Nosotros fuimos del examen escrito, del examen oral. Claro. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar mucho y tiene que ser, la evaluación debe ser muy coherente con todo este tema de las competencias, es esto. Y eso, por ejemplo, lo encontramos en algún equipo que estuvimos trabajando en competencias en el ministerio, y el ICFES, por ejemplo, lo tiene también bastante claro hoy por hoy cuando elabora las pruebas Saber Pro, y es, uno tiene que tener cuidado de saber qué competencias formula, porque no todas las competencias se pueden evaluar en una prueba de papel y lápiz. Claro. Entonces, cuando usted se formula unas competencias, usted tiene que saber cómo va a evidenciar la competencia. No todas las competencias se pueden evaluar en pruebas de papel y lápiz. Mire, los australianos, que son los maestros en esto, y usted desde el ministerio conoció todo este proceso, los australianos identificaron 21 competencias genéricas, 21. Y cuando se preguntaron cuáles se pueden evaluar en una prueba de papel y lápiz, llegaron a 4. De las 21 competencias genéricas, solo 4 se pueden evaluar con una prueba de papel y lápiz, y por eso el GSA, el examen australiano, evalúa solo 4 competencias. 4. Las otras competencias no se pueden evaluar con prueba de papel y lápiz, sino con otro tipo de ejecuciones.
Entonces usted tiene que generar unos procesos de evaluación acordes con las competencias. Si usted quiere que un estudiante desarrolle las competencias, una competencia en natación, seguramente va a tener que tener piscina. Claro. Es que viene al caso en una charla que tuve yo con un instructor del SENA de motores diésel y Sí. le hice la pregunta, dije, ¿y usted cómo evalúa a sus alumnos que saben ya de motores diésel? Dije, muy fácil, me tienen que armar y desarmar Un motor. un motor. Así y cuando me lo armen y lo desarmen, ya sé que son técnicos en motores diésel. Así Entonces, no les hago examen escrito. No. Así Su es. competencia es los motores diésel, arme y desármelo y eso. Así es. Entonces, hay competencias que usted puede evaluar con papel y lápiz, sin ningún problema. Pero hay unas que no. Y entonces esto tiene que cambiar las maneras de evaluar, las miradas evaluativas y los procesos mismos y las técnicas mismas. Claro. Por ejemplo, mire, ¿sabe qué tiene que cambiar cuando usted trabaja por competencias? La manera misma de calificar. Nosotros hoy estamos acostumbrados a que calificamos de 1 a 5 durante el semestre y tenemos 3, 4 cortes. Sí. Cada corte vale el 1, el 20, cortes del 20, del 30%, lo que usted quiera. Y entonces hacemos el primer parcial y el estudiante que sacó 1 en el primer parcial carga con ese muerto durante todo el semestre y ya no puede sacar 5, porque ya sacó 1 en el primer parcial. Cuando uno trabaja por competencias, uno no puede calificar así. Uno tiene que mirar que un estudiante pueda... A mí lo que me interesa es que alcance la competencia. Claro. No que tan rápido la alcance, sino que alcance la competencia. Si un estudiante que empezó y que en procesos de evaluación, en el proceso de evaluación, va mal al principio, puede lograr la competencia al final completamente y puede obtener el 5. Y hay una injusticia en nuestro modelo Claro. de evaluación tradicional. Así es. Entre otras cosas porque yo no sé con qué criterio muchas veces a un muchacho que repite la materia y le va súper bien, no le aceptan esa nota sino le suman las 2, lo que no tiene sentido. Si el muchacho ya aprendió o ya tiene la competencia, ¿por qué le van a cargar cuando no sabía? Pero eso es un cambio. Es un cambio tremendo, porque lo que interesa es la competencia. Sí, Le interesa la competencia. No me importa que al primer intento no hubiera sido capaz de desarmar el motor. Así Lo que es. importa es que al final sea capaz de Lo armarlo logre. y desarmarlo. Correcto. Y allí es cuando de verdad uno dice que en educación cada estudiante puede ir a su propio ritmo. Ahí es cuando de verdad esa frasecita de que uno lee en muchos proyectos educativos, de que aquí el estudiante va a su propio ritmo, allí es verdad. En estos sistemas que estamos mencionando, no es verdad eso, porque se premia al que va al ritmo del profesor. Claro. Y no puede ser. Entonces, eso tiene que cambiar. Pero otro elemento, entonces fíjese, el tema competencias, el tema evaluación que se van dando en el currículo, otro elemento el tema tecnología que hemos ido, pero hay otro elemento que es bien importante que uno maneje cuando trabaja esto, que es el crédito. Y el crédito en Colombia es una cosa muy, muy particular, muy especial. Y eso, pues, a mi juicio es un poquito complicado. Primero porque yo creo que el número de horas que tenemos en Colombia por crédito académico, 48 es exagerado. Yo he visto que en Europa, por ejemplo, está entre 25 y 35. Sí. El número de horas es muy elevado. Pero bueno, lo interesante del crédito, que yo sí le veo un gran valor al crédito, es que el crédito reconoce el tiempo del estudiante. Reconoce el tiempo del estudiante. Y eso permite que uno piense en el estudiante y en sus tiempos. Entonces, si uno maneja bien el tema de los créditos, y en los créditos uno tiene en cuenta todo el tiempo de trabajo del estudiante, entre ir a clases e ir a la biblioteca y hacer otros trabajos en grupo o demás, si uno reconoce todo eso, uno puede aprovechar muy bien el crédito en el desarrollo de competencias. 2 o 3 cosas que yo veo complicadas con la manera como estamos manejando el crédito en el país y que debemos corregir. Uno,
que nosotros como profesores no solamente debemos dedicarnos a preparar el tiempo de clase, es decir, el tiempo de instrucción directa o de acompañamiento directo, sino que nosotros también debemos preparar el tiempo de trabajo individual del estudiante para orientarle el trabajo individual y para que ese trabajo individual tenga el tiempo adecuado. Entonces, pienso que eso tenemos que aprenderlo a planear nosotros como docentes, porque a veces nos preocupamos solo por el trabajo presencial y olvidamos el resto. Y a veces terminamos o sobrecargando al estudiante en sus tiempos de trabajo individual o exigiéndole lo mínimo y les sobra demasiado tiempo. Muy bien. Y lo otro que creo que debemos manejar muy bien en el país es que la proporción entre trabajo presencial, entre acompañamiento directo y trabajo independiente no siempre es 1-2. Claro, por supuesto. Porque en muchas universidades y en muchos programas yo he observado que dicen, en este programa nosotros manejamos el crédito 1-2. No, el crédito no se maneja así. La proporción no es a rajatabla. La proporción la determina el curso que se esté desarrollando. Hay cursos de una complejidad, de otra complejidad, de una metodología, de otra metodología. Sí, sí. Entonces la proporción varía. Si usted tiene una cátedra normal, pues o tradicional, que es válida, la proporción 1-2 va bien. Pero si usted tiene un taller, un laboratorio, si usted tiene un taller, seguramente la proporción es 3-0, porque un taller, por definición, termina con un producto in situ. No se lleva usted nada del taller para hacer a su casa, lo hace allí. Si usted tiene un laboratorio, seguramente la proporción será 2-1. Las 2 horas del laboratorio presencial y la hora de hacer el informe del laboratorio. Entonces esas proporciones varían. El hecho de que no se tenga en cuenta eso ha hecho que mucho del esquema crédito fracase. Y creo que eso hay que manejarlo muy bien. Y ahí vuelve un tema fundamental. Es decir, ha cambiado el rol del maestro, pero no ha cambiado su labor y su importancia. No es que el maestro lo vayamos a eliminar, que ahora lo vaya a reemplazar un computador o que lo vaya a reemplazar la nube. No, el maestro sigue teniendo un papel fundamental. Lo que tiene que entender es cuál es su rol hoy y qué es lo que tiene que hacer y cómo ya tienes que acompañar, como decía el maestro Borrero, sugerir, preguntar, dirigir al estudiante. Así es, mire, yo cada día me convenzo más de que no es posible la educación sin profesores y estudiantes. Sí. ¿Cierto? Cierto. Y yo no estoy de acuerdo en que se diga que la educación o está centrada en el profesor o está centrada en el alumno, en el estudiante. Y yo creo que la educación no debe estar centrada ni en el profesor, ni la educación debe estar centrada en el estudiante. Yo creo que la educación debe centrarse en la relación que se entabla entre profesores y estudiantes. Claro. Allí debe centrarse la educación y eso es lo que debe vigilar muy bien la educación. Y cuando profesores y estudiantes se relacionan y cuando pueden conversar, allí hay proceso educativo, antes no. Y viene entonces la tradición histórica de la educación del maestro y el discípulo, que en el caso de los premios Nobel es interesantísimo. Cuando uno hace un seguimiento de quiénes han obtenido los premios Nobel, encuentra que hay una relación directa entre los primeros que lo obtuvieron y los que siguen, la mayoría son sus discípulos. Así es. Eso es interesantísimo. Así es, porque es decir, cuando uno pasa de ser, yo establezco como esta clasificación, yo digo, el docente, pues el docente hace docencia. Y a mí me parece que es el nivel como más elemental. Después creo que está el profesor. El profesor es más que el docente, porque el profesor de profiteri, el profesor profesa, el profesor está convencido de algo y enseña lo que enseña a partir del convencimiento que tiene, ¿sí? Por eso yo no renuncio a hablar del profesor y digo, qué bonito ser profesor y qué lindo que a uno le digan profesor, claro, porque es que eso significa que uno tiene un convencimiento, unas construcciones y que a partir de eso enseña.
Y creo que ya el nivel superior, el que ojalá algún día uno pudiera llegar, es el del maestro. El del maestro, que ya no es, como dice el padre Borrero, que ya no es un título que se otorga en diploma, sino que la maestría ya es un reconocimiento del alumno que dejó de ser alumno y se convirtió en discípulo. Claro. ¿Sí? Y ojalá uno pudiera llegar algún día a eso. En ese trayecto del docente al profesor al maestro, lo que determina, uno de los aspectos que determina el paso de una categoría a otra es la cercanía y la posibilidad que tiene de conversar con el otro. Por eso los Nobel, en muchos casos, y es una cosa muy bonita la que usted cuenta, es eso. Viene en una serie de maestros, discípulos, que han ido recibiendo los premios Nobel. Es maravilloso cuando uno se pone a revisar eso. ¿Cómo es de interesante eso? Así es, sí, señor. Bueno, y creo que no hemos agotado el tema, porque ese tema nunca se agota, pero yo sí creo que hemos dejado muchas inquietudes y muchas sugerencias para que ustedes puedan pensar, meditar sobre este tema tan importante del proyecto educativo, del currículo, de las competencias, de la evaluación, del rol del maestro, y esperamos que sea muy provechoso para esta tarea que estamos haciendo en este diplomado. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, doctor, y a ustedes muchísimas gracias. Éxitos en su diplomado.